Bueno, ¿cómo andan todos? Buenas noches, gracias a todos por unirse, gracias Yui por aceptar mi invitación para hacer este vivo, es un placer que estés. Te quiero presentar, Judith Cetón es médica endocrinóloga, es especialista en fertilidad y forma parte del staff de Alitus Eidim, y la verdad que es un honor tener a una profesional de la envergadura de Judith Cetón. Y bueno, un poquito la idea de hoy es hablar sobre un tema que nos concierne a muchas mujeres. Me preguntan, tengo muchísimas preguntas, estuve recabando en la semana sobre el tema de la anticoncepción. Y si bien la idea es enfocarlo un poquito al tema de la piel, quiero hablar con vos de los anticonceptivos, aprovechar que te tenemos acá y que nos hables un poquito de los anticonceptivos en general. Así que si te parece, como hay mucho mito, viste, que ronda alrededor de lo que es la anticoncepción, me gustaría que nos cuentes un poquito sobre el tema de los anticonceptivos en general, porque además, digamos, en todo, en este último, no sé, año, 2 años, vienen apareciendo una cantidad infernal de anticonceptivos nuevos y bueno, si tenés ganas de contarnos un poquitito. Bueno, antes que nada, buenas noches, tardes a todos. Gracias de nuevo, Débora, por la invitación. Igual es un temón, ¿no? Como hablar así de No, anticonceptivos. es como una Pero, intro nada más, una intro. pero sí, un poco también me pasó lo mismo. Puse un box con preguntas y fue muy loco porque son justamente las mismas preguntas que tengo en el consultorio todos los días, ¿no? Entonces, claramente es algo como muy recurrente. Nos pasa que es cierto que desde que salió el primer anticonceptivo a hoy, cambió un montón. Hay muchísimas más alternativas que las que existían cuando salieron los anticonceptivos y fuimos encontrando la dosis justa para que tenga el efecto que buscamos y no tenga tantos efectos adversos. Lo que nos pasa, sobre todo con las mujeres más grandes o con los colegas más grandes, es que les quedó mucho miedo metido en la cabeza por un montón de cosas que pasaban con los anticonceptivos más viejos. La típica, vas a tomar anticonceptivos y vas a engordar, ¿no? Cuando, arrancando así como medio por el final, los más comunes que usamos hoy en día, en realidad, a ver, los anticonceptivos orales, hormonales, tienen dos componentes, en general, no todos, pero en general tienen dos componentes. Uno que son los estrógenos y uno que es parecido a la progesterona. Hasta hace muy poquito, este que son los estrógenos era solamente una droga, que es un estrógeno sintético, que se llama etinilestradiol, y que los clasificábamos en alta o baja dosis. Y otra vez, remontándonos al pasado, lo que llamamos alta dosis es menos de la mitad de la alta dosis que se usaba originalmente. Claro. Y en general, la gran mayoría de los efectos adversos tienen que ver justamente con los estrógenos. ¿Por qué? Porque los estrógenos nos hacen retener líquido, aumentan los factores de la coagulación, entonces aumentan el riesgo de trombosis, palabra recontra mega escuchada últimamente desde la vacuna, y que no todos sabemos muy bien con certeza qué es, pero le tenemos miedo. Así que si quieren después hablamos un poquito de eso. Pero a su vez, en realidad, este componente también tiene que ver con, bueno, obviamente que es necesario, pero también con muchos de los efectos que buscamos cuando los queremos usar para otra cosa que no es anticoncepción. Y Claro, en porque los... de hecho, perdón, porque de hecho justamente uno de los temas de la menopausia y todo es que se va perdiendo ese efecto bueno que tienen los estrógenos en la piel y en general en muchos otros, en otras cuestiones. Por eso está el tema de ver dónde uno busca el equilibrio, ¿no? En esta situación. Exactamente, exacto. Entonces, yendo a esto de alta dosis o baja dosis, un poco lo que tratamos de hacer es en general, y todo esto es recontra mega general, ¿sí? Como que después cada cosa lo vamos a charlar con el endocrinólogo, dermatólogo, ginecólogo con el que tengamos la consulta. Para las chicas más jóvenes tratamos de usar los que son de dosis un poquito más altas,
y en la medida que vamos avanzando en los años, tratamos de usar menos dosis de estrógenos. ¿Sí? Bien. Y ahora, hace unos cuantos años en realidad, pero ahora se popularizaron un poco más, salieron los anticonceptivos con estrógenos naturales, que lo que tienen es valerato de estradiol o 17-beta estradiol, que está buenísimo porque tiene mucho menos efectos adversos, pero yendo puntualmente a cuando los usamos para otra cosa que no es anticoncepción solamente, por ejemplo, el acné, por ejemplo, el hirsutismo, el exceso de vello, no están tan buenos. Bien. ¿Sí? Bien. Ahora después hablamos un cachitín del segundo componente, que es lo que llamamos progestágeno, que es lo que va a hacer que menstruemos todos los meses. Y este progestágeno puede ser, la familia es enorme, también salieron muchos más nuevos, y lo que tiene de bueno es que podemos elegir el progestágeno ideal para el motivo de consulta de la paciente. Hay algunos que, por ejemplo, lo que hacen es atrofiar más el endometrio, entonces logramos que las menstruaciones sean mucho más escasas o incluso algunos casi que ni menstruan. Eso para muchas mujeres está buenísimo y para otras en realidad no les gusta ni nada, porque lo sienten como antinatural, sienten que les va a hacer mal, lo que sea, insisto, lo importante es adaptarnos a cada una. Bien. Y yendo un poquito, entonces, a las indicaciones de lo que son anticonceptivos para otra cosa que no es anticoncepción, o sumado a la anticoncepción, hay una gran familia de anticonceptivos que lo que hacen es pegarse al receptor de la hormona masculina y bloquean la acción de la testosterona. Que la testosterona es la mala, es la que va a hacer que no crezca el pelo, que la piel se ponga más grasosa, que salgan más granos. Entonces, para muchos casos, elegir este anticonceptivo puede estar muy bueno, ¿sí? Bien, perfecto. Sí, de hecho, bueno, eso es lo que una de las preguntas clásicas, ¿no? Ya yendo un poquito a lo que es piel, a lo que es acné, ¿no? La típica pregunta, justamente es, ¿cuándo usar un anticonceptivo, ¿no? Porque a ver, yo en general nos va pasando que uno cuando sospecha algún trastorno hormonal, ¿no? Frente, no sé, a un acné tardío, por ejemplo, acné que empiezan después de los 30 años, o acné donde uno se acompaña, como vos dijiste, hirsutismo, esto de que haya vello en zonas donde habitualmente no tiene que haber pelo, o hay una poliquistosis ovárica, etcétera, donde ahí tal vez la indicación sería la de un anticonceptivo. ¿Cómo vas, o cómo se elige el anticonceptivo? ¿Qué es lo que vas evaluando para pensar en un anticonceptivo como un tratamiento que también nos va a ayudar al acné? Y de paso preguntarte, ¿todos los anticonceptivos son buenos para el acné? Porque esto es bien clásico, que me preguntan, y algunas me dicen, yo empecé con este anticonceptivo y me broté, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Es igual? ¿Todos los anticonceptivos son lo mismo? Bueno, primero igual también quería hacer como una aclaración. A ver, los anticonceptivos en algún punto ponen en reposo al ovario. Hay un montón de cosas que nosotros necesitamos diagnosticar previo a empezar con el anticonceptivo. Y ahí es donde yo a veces me enojo con los colegas porque viene el paciente ya medicado y estamos medio sonadas. Entonces, acá te devuelvo un poco la pelota y después la recibo otra vez. ¿Cuándo les pedís a los pacientes, las pacientes, estudios previo a empezar con un tratamiento? O sea, esto que me decías antes, ¿por qué un acné me va a hacer sospechar otra cosa? ¿No? Porque muchas veces es la punta del iceberg. Exacto. Bueno, de hecho a mí me pasa que vienen ya las pacientes medicadas o ya con tratamiento anticonceptivo y nunca les pidieron un perfil hormonal y justamente una de mis preguntas es, ¿cómo haces en ese caso? Porque obviamente hay que suspender el anticonceptivo durante un tiempito para que realmente los resultados sean resultados objetivos, porque si no, obviamente van a ser resultados que no nos van a servir. Y en realidad yo en general, como te cuento, cuando viene una paciente con un acné
inflamatorio, un acné que empieza después de los 30 años, acné que, por ejemplo, no se controlan con los tratamientos habituales o que se acompañan, no sé, de obesidad o sobrepeso o algunos cambios en el pelo que son bien característicos o menstruaciones irregulares. Bueno, todo ese tipo de cosas, o hirsutismo, que era esto que hablábamos del vello en zonas donde habitualmente no debería haber un pelo terminal, ¿no? Como por ejemplo, no sé, en la zona de lo que es la clásica zona de la barba, que en la mujer obviamente no tiene que haber pelo, o alrededor de las areolas mamarias, bueno. Entonces ahí cuando uno lo sospecha, yo siempre lo pido y estaría bien también que nos digas cuando, digamos, en general yo lo pido, se pide durante la menstruación, pero también es bueno que nos comentes cómo hay que hacer ese estudio. Cuántas horas de ayuno, entre qué días y días del ciclo, también tener en cuenta el tema de la prolactina, ¿no? Una serie de cosas que uno tiene que tener en cuenta a la hora de ir a hacer estos estudios. En realidad, dentro de los estudios que uno pide, primero, como dijiste vos, arrancamos por el interrogatorio y el examen clínico, ¿no? Porque ahí es donde vamos a tratar de pensar hacia qué diagnóstico uno se inclina. Es imprescindible estar sin anticonceptivos como mínimo por 3 meses. Bien. ¿Sí? Los anticonceptivos lo que hacen es aumentar, entre otras cosas, aumentar lo que llamamos la proteína transportadora de las hormonas sexuales. Esta proteína es como si fuera un autito donde viajan las hormonas en la sangre. La que está viajando en el autito no ejerce su acción, simplemente está ahí y la medimos. Y el cuerpo, ¿qué hace? Fabrica más para abastecer las que van viajando y las que necesitamos para hacer el efecto. Lo que hacen los anticonceptivos, en realidad los estrógenos, sobre todo los estrógenos, el etinilestradiol, que es el que decíamos que era el viejito, aumentan mucho estas proteínas transportadoras. Entonces, si nosotros medimos las hormonas sexuales cuando está tomando anticonceptivos, nos va a dar un valor falso. Y además, las gonadotrofinas, que son la señal que le manda el cerebro a los ovarios para que trabajen, como dijimos, el ovario está en reposo porque ya le estamos dando el estrógeno fabricado, entonces tampoco las podemos evaluar. Este efecto sobre las proteínas transportadoras tarda como 3 meses en irse, como mínimo. Entonces, por eso tenemos que estar 3 meses sin anticonceptivos. Lo ideal siempre es poder hacer la evaluación previo a comenzarlos, porque justamente, sobre todo en las mujeres que están en pareja, el anticonceptivo lo usamos como método anticonceptivo. Entonces, no quiero que se embaracen en esos 3 meses porque se acostumbraron a, no sé, a no usar preservativo porque tienen pareja estable. Entonces, estamos 3 meses como medio que no sabemos qué hacer. Eso por un lado. Los valores de las hormonas sexuales que nosotros vamos a evaluar están estandarizados en un momento determinado del ciclo, que es entre el segundo y el 5.º día del ciclo. Entonces, en rasgos generales, siempre tratamos de pedirlos en ese momento. Primer día es cuando baja rojo, cuando baja posta. No importa si al 5.º día ya no están menstruando, lo importante es que contemos como día 1 el primer día. Y vamos a evaluar, como dijimos, las gonadotrofinas, vamos a evaluar el perfil tiroideo, que en realidad se lo podemos hacer en cualquier momento, pero va dentro del estudio. Vamos a evaluar la prolactina, que para medir la prolactina necesitamos determinadas condiciones, porque la prolactina es una hormona de estrés, que quiere decir que ante situaciones de estrés, no solamente emocional, sino físico, aumenta, y hay determinadas condiciones en las que tenemos que hacer el dosaje, y vamos a medir, depende de la paciente, alguna o todas de las hormonas masculinas. Todas las personas producimos hormonas masculinas y hormonas femeninas. A veces, o sea, los varones producen mucho más testosterona que estrógenos, las mujeres producimos mucho más estrógeno que testosterona. A veces, por X razón, y que lo vamos a evaluar en particular en cada paciente, producimos más testosterona que la que necesitamos. Entonces, en estos casos, siempre tratando de encontrarle la causa primero, porque por eso digo, no siempre los anticonceptivos van a ser el tratamiento. Si yo tengo una prolactina muy alta, eso puede generar acné, puede generar trastornos del ciclo, y el tratamiento es ir a buscar de dónde viene la prolactina. Si yo tengo hipotiroidismo, también se van a alterar bastante las hormonas sexuales,
puede aumentar la prolactina, entonces lo que vamos a hacer primero, por lo menos, es tratar el hipotiroidismo. Perfecto. Si tenemos las hormonas masculinas elevadas, las causas son un montón. La más común, por lejos, es el famoso síndrome de ovario poliquístico, que en general puede o no asociarse a hirsutismo, a trastornos del ciclo, a sobrepeso, insulinoresistencia. Y en esos casos, en general, cuando la testosterona está aumentada, es cuando mejor nos va a ir con el anticonceptivo. Bien. Hay otra entidad que muchas veces la dejamos pasar porque no la estudiamos como corresponde, que es un chino de explicar exactamente qué es, pero que se llama hiperplasia suprarrenal congénita no clásica, todo un nombre que implica lo raro de cómo hacerles entender qué es, pero nosotros producimos testosterona o hormonas masculinas en el ovario y en una glándula que se llama suprarrenal, que es como un sombrerito que está arriba del riñón. En lo que es la síntesis hormonal, a veces hay una enzima que es la que fabrica la hormona que puede estar alterada genéticamente. Y nos va a dar un cuadro muy parecido al famoso síndrome de ovario poliquístico, y que es importante que el diagnóstico de SOP es de descarte. O sea, para poder decirte, por más que sea lo más prevalente por lejos, para poder decirte con certeza, vos lo que tenés es un síndrome de ovario poliquístico, tengo que descartar todas las cosas que se parecen, que es un poco lo que nombrábamos antes. Bien. Entonces, ¿cuándo vamos a usar anticonceptivos? En principio, como dijiste vos, y en conjunto probablemente con un montón de tratamientos que podamos dar desde el lado dermatológico, pero cuando lo que queremos es, por un lado, aprovechar el componente del anticonceptivo que bloquea el receptor de la testosterona, entonces por más que yo tenga mucha testosterona dando vueltas, no tiene dónde actuar, y porque este etinilestradiol, que es el estrógeno viejo, aumenta la proteína transportadora de las hormonas masculinas, entonces se chupa la testosterona que está circulando y tengo menos testosterona libre. Claro. Entonces es una combinación de las dos cosas. Como les decía antes, estos anticonceptivos nuevos que son mucho más saludables a nivel metabólico, en efectos adversos, a riesgo de trombosis, no están tan buenos porque el efecto que tienen sobre la proteína transportadora es menor. Entonces, tal vez el efecto clínico que veamos también es menor, pero siempre va a ser mejor que no usar nada, porque tenemos el otro componente que es el que nos bloquea el receptor de la testosterona. Bien, y escúchame, te hago una pregunta, Judy, porque viste que a veces me pasa que uno en realidad le hace estudios hormonales a los pacientes y la verdad es que no tienen absolutamente ninguna alteración, sin embargo, uno ve que cuando le indican el tratamiento con anticonceptivo, mejoran, digamos, el acné. ¿Esto a qué se debe? A eso iba a llegar. Ahí... bien. Hay una entidad que se llama hirsutismo idiopático, o que también puede tener que ver con el acné, que no sé si tiene un nombre, no sé, vos me sabrás decir mejor, pero lo que le pasa al receptor de la testosterona que está en el folículo piloso o en el folículo sebáceo, que es el que produce la grasa que se acumula, digamos, para generar el acné, el receptor es como que siente que hay mucha testosterona dando vueltas, por más que la cantidad de testosterona que circula es normal. Entonces, cuando yo bloqueo ese receptor, es un golazo, porque es como si yo estuviera bajando la testosterona. Claro. El cuerpo lo entiende y deja de producir un pelo tan grueso o deja de producir tanta grasa. Por eso es que también nos pasa que cuando viene una chica y nos consulta porque busca anticoncepción, ¿no? No nos cuenta nada, no tiene ningún problema, arrancan con el anticonceptivo y a los 3 meses vienen a decir como que qué bien que estoy de la piel, ¿no? Como sí, efecto beneficioso. Exacto. Que así como puede ser un efecto beneficioso, a veces nos pasa que el bloquear el efecto de la testosterona tiene mucho impacto sobre el deseo sexual, sobre la libido. Bien. Y ahí estamos medio sonados, porque en realidad estamos buscando bajar la testosterona en un lugar, pero no bajarla en otro. Entonces, no encontramos mucho el equilibrio.
Bien, ¿sí? claro, a veces es difícil. Pero bueno, también por eso me pasa con muchas pacientes o esto, por ejemplo, también de los efectos secundarios a nivel del colesterol, los triglicéridos, que me pasa que también yo les mando a hacer las consultas con la endocrinóloga, especialmente, viste, cuando uso isotretinoína para el tratamiento del acné, que per se uno de los efectos secundarios no se da en todos los pacientes, pero en el 30% está descrito, aumento de triglicéridos y colesterol, y a veces uno lo interpreta como que es causal por la isotretinoína y sin embargo es por el anticonceptivo. Y me ha pasado que al cambiar el anticonceptivo funciona muy bien y eso mejora también. Cuanto más estrógenos tenga el anticonceptivo, más riesgo de aumentarte los triglicéridos y el colesterol. Ah, ok. Eh, Bien, por otro bien. lado, ya que trajiste el tema de... La Ay, se me isotretinoína. olvidó. No me salía el nombre comercial. Eh, está bueno justamente la combinación, porque por un lado nos aseguramos que no se embaracen, que está contraindicado durante el tratamiento, pero se potencian los efectos, ¿no? Y justamente cuando una persona llega a usar la isotretinoína es porque ya probó con todo el resto de las cosas y fracasó. Entonces, me parece, y nada, tiene un impacto tan importante en lo estético y por ende en la autosatisfacción, ¿no? Con uno mismo, que me parece que está buenísimo poder ver el efecto lo antes posible. Claro, correcto. Bueno, eso es lo que yo le explico mucho a mis pacientes, que a veces dudan, viste, en tomar anticonceptivos. Bueno, siempre les digo que hay un tema médico-legal donde obviamente digamos, a todos los médicos tratantes de mujeres en edad fértil, sí o sí tienen que estar tomando anticonceptivos porque el anticonceptivo es el método más eficaz, a pesar de también el uso doble barrera, para evitar el embarazo y que en estos tratamientos sí o sí lo tienen que hacer. Entonces muchas veces, viste, me cuestionan esta situación de que les da mucho miedo, por eso también era uno de los temas que quería que charlemos para que, digamos, desmitificar un poquito el tema de los anticonceptivos y que realmente hay muchos nuevos, y acá Judith lo está diciendo para todas mis pacientes que me están viendo, y que vayan perdiéndole el miedo y que bien controlado no hay ningún problema. Y te hago una preguntita, Judith, ¿qué pasa con esto del anticonceptivo y los antibióticos? Que siempre hablan de que con el antibiótico pierde eficacia el anticonceptivo, si nos querés aclarar porque eso es interesante saberlo. Eh, a ver, hay algo que se llama circuito enterohepático. ¿Qué quiere decir? Que constantemente las hormonas están absorbiéndose en el intestino, o sea, se meten, pasan por el hígado, circulan por la sangre, se vuelven a meter y así. Los anticonceptivos lo que hacen es alterar la flora intestinal. Entonces, afectan la absorción. Ajá. ¿Qué nos puede pasar si vos lo estás tomando simplemente para el acné, para el hirsutismo, para lo que sea, y no estás en pareja? Eh, Nada, se te puede adelantar el ciclo, pueden pasar cosas chiquititas que no es tan importante. Lo que no quiero es que se embaracen cuando no quieren embarazarse, ¿no? Claro, esa sería la idea de tomar anticonceptivo, o por lo menos Exactamente. No, pero bueno, muchas veces nos pasa, sobre todo muchas chicas que lo están tomando desde muy chicas, eh, por trastornos del ciclo, porque también los primeros años desde que una menstrua nos falta adquirir como la madurez ginecológica y es muy común que tengamos alteraciones en los ciclos, entonces muchos ginecólogos usan anticonceptivos ya desde chicas, que después en el medio tienen su inicio de relaciones y ya lo siguen tomando como método anticonceptivo. Eh, Sobre todo en la adolescencia, igual las recontra insistimos con el doble método, pero como que siempre tienen como el respaldo de estoy tomando los anticonceptivos, entonces tal vez a mí lo que me da bronca cuando pasan estas cosas es que pasen por desconocimiento, ¿no? correcto. Porque claramente es un error nuestro. Sí, sí, a veces, bueno, uno no sabe transmitir y a veces está bueno eso sí, que el paciente se vaya de la consulta entendiendo
cómo funciona el método, cómo lo tiene que hacer, y que le pierda el miedo y que lo use como corresponde. Sí, totalmente, estoy de acuerdo con vos. Los anticonceptivos son drogas súper seguras si están bien indicadas. Y acá está el gran punto, ¿no? De donde, como todo en la vida, me parece que llegamos a un equilibrio. Antes era para todo el mundo, después empezamos a tener miedos y algunos como que no lo querían recibir. Hoy sabemos en quiénes no está bueno recibir anticonceptivos. Y lo engancho con una de las preguntas que me hacían justamente en el box. Si teniendo trombofilia podés recibir anticonceptivos, y es un no rotundo. Siempre y cuando, y esto lo repito cada vez que hablo, sobre todo con Janina, que hacemos muchos ciclos de vivos que tengan que ver con fertilidad, siempre y cuando ese diagnóstico de trombofilia sea real, sea una trombofilia como tal, no estas cosas que a veces nos encontramos que les pusieron heparina para mejorar la tasa de embarazo y qué sé yo, y que se quedan con el cartel de trombofilia toda su vida. Entonces, yo en general, a menos que tenga una trombofilia hereditaria o que ya tengamos el diagnóstico bien hecho, trato de hacer la interconsulta con hematología para asegurarnos el diagnóstico y ver, ¿sí? Perfecto. Justamente, ¿por qué no la trombofilia? Porque la trombofilia tiene que ver justamente con eso, con más riesgo de formar trombos. Y es uno de los cucos de los anticonceptivos. Otra Bien. contraindicación es cáncer de mama o algún Ah, nódulo mamario turbio que no nos cierra del todo. Hay un montón de tumores que son estrógeno dependientes también, que es preferible no usar anticonceptivos. Y también con el tema de la trombosis, que vendría siendo una contraindicación entre absoluta y relativa, digamos, es que con el paso de los años, con el exceso de peso y el cigarrillo, son todas cosas que aumentan el riesgo de trombosis. La combinación de todas va a hacer que definitivamente te diga, para mí no estás para tomar un anticonceptivo oral, y después se evalúa cada caso en particular. Otra de las preguntas también eran los anticonceptivos de la perimenopausia, que me parece que lo habían preguntado bien al principio. sí. Sí, tal cual, La que uno, edad, yo tengo varias pacientes que toman anticonceptivos, o que incluso pacientes que tienen, no sé, esto explícamelo porque la verdad que yo tampoco no lo sé, pero hay muchas mujeres que tienen miomas uterinos, que viste que son, tienden a ser grandecitos, o que genera mucho sangrado, y tengo entendido que ahí también, no sé si realmente es una indicación, o tengo pacientes que les han indicado también para esta cuestión, si es correcto o no. de por sí, la edad no es una contraindicación para el uso de ningún tipo de anticoncepción hormonal por la vía que sea. Bien. Eh, y de hecho, nos pasa mucho que en la perimenopausia es cuando empiezan los trastornos del ciclo, que acá sí no hay nada de patológico, esto es fisiológico, ¿no? Nos llega a todas. Eh, y empezamos en general con ciclos mucho más cortos, o sea, empezás a menstruar cada 15 días, 20 días, o en realidad no sabes cuándo te viene. Y los anticonceptivos, si no tenés contraindicaciones, son una recontra buena alternativa para regularizar esto, ¿sí? Y Bien. acá es donde tal vez usamos los anticonceptivos más nuevos, con estrógenos naturales, con dosis bajitas de estrógenos, porque acá no estamos buscando todo el resto de los efectos que hablábamos antes. Claro, tal Eh, cual. y bueno, Bien. los miomas justamente lo que tienen son estos sangrados abundantes, porque como el músculo no se contrae como tiene que contraerse, no puede frenar el sangrado, y hay diferentes alternativas, tal vez lo mejor para un mioma o varios miomas grandes es el uso del dispositivo intrauterino que libera levonorgestrel, que es como más a nivel local, pero bueno, sale muy caro, no tiene cobertura por todas las obras sociales ni prepagas, entonces una buena alternativa pueden ser los anticonceptivos orales. Bien. Y te hago una pregunta, Judith, que me preguntó una paciente mía. Bueno, otro de los efectos secundarios de los anticonceptivos y que está bien descrito es el melasma, que recordamos son manchas
que aparecen generalmente en la zona como más centrofacial, es más habitual en las mujeres, aunque tengo también pacientes hombres con melasma, y generalmente aparece como una hiperpigmentación o una mancha más amarronada en la zona, digamos, del bigote, en las zonas, digamos, de las mejillas, más en la zona malar, y que una de las causas descritas es el uso de anticonceptivos y generalmente la exposición al sol, ¿no? Entonces, bueno, justamente una paciente me preguntó por el Box, porque, bueno, tiene esta cuestión de querer tratar la mancha, y entonces me dice, ¿y qué otro método, no? De paso, se puede utilizar porque quiere dejar el anticonceptivo y no usarlo más porque es lo que le favorece la aparición del melasma, que sabemos per se que ya es medio difícil de tratarlo, y qué otra opción tiene que no sea el DIU, por ejemplo. Y si otros métodos, como los parches, ¿no? Y hay un montón de métodos nuevos, también estarían asociados a esta cuestión en la piel, ¿o no? En realidad, si están asociados o no, sinceramente no lo sé si es peor el que tiene el estradiol o el estrógeno natural o el estrógeno transdérmico que, o sea, sí, que el hecho que la vía oral, digamos, sí. Exactamente. Porque fíjate que justamente el melasma aparece característicamente en el embarazo, ¿no? Exacto, tal cual. Entonces, ahí es donde sabemos que tiene que ver con los estrógenos. No sé si con una formulación en particular. Tal vez en esta mujer, y lo digo así genérico, ¿no? No por tu paciente en particular, trataría de elegir algún método que no tenga estrógenos. Hay unos anticonceptivos orales nuevos, o sea, en realidad siempre existieron anticonceptivos orales sin estrógenos, que son los que usábamos mucho para la lactancia, Sí. pero tenían de malo que te producían a veces, spotting se llama como goteítos, y que lo tenías que tomar siempre a la misma hora, y ahora salió ahora 2 años, un anticonceptivo nuevo, no, poniendo bien. Bueno, que viste que el año pasado es como que no existió, entonces, bueno, más o menos. Que tiene drospirenona, que es como la parte B del anticonceptivo que usamos más comúnmente, Diva, Divina, Yasmin, Jazz, Cala, hay un montón de marcas, ¿no? Que tienen estrógenos y esta drospirenona. Estos son de drospirenona sola, tienen la tranquilidad de que podés demorar un poquito más en tomarlo, que no pasa nada. Sí. Tienen la ventaja barra desventaja de que habitualmente te cortan el sangrado, o sea, en general no menstruan, pero al principio te hace un despiole importante, y esto depende de cada persona, donde podés tener pérdidas constantes durante un montón de tiempo. Bien. Y si no vamos a lo que es vía oral, están todos los métodos no hormonales, o sea, puede usar un DIU de cobre, puede usar preservativo, le podemos decir al marido que se haga una vasectomía, porque no somos solo nosotras las que nos tenemos que cuidar. Depende de la edad, si tiene la paridad cumplida o no, puede recurrir a la ligadura de trompas. Y después están los otros métodos que tienen levonorgestrel, que es algo parecido a lo que veníamos hablando recién de la drospirenona, pero distinto, que es un dispositivo intrauterino que va liberando de a poquitito el levonorgestrel, que te dura entre 5 y 10 años, o 5 años, pongámosle, para ser más estrictas, o el famoso chip que se coloca acá en el brazo, que lo están usando mucho las adolescentes hoy en día. Sí, tengo muchísimas adolescentes con chip. Exacto, métodos de larga duración. Lo que les pasa a estos métodos es que el levonorgestrel se absorbe y tiene ciertos efectos adversos. Y acá engancho con una pregunta que no te respondí hace un ratito. Lo que tiene, así como les dije que había progestágenos que se pegaban al receptor de la testosterona y lo bloqueaban, hay otros que en menor medida que la testosterona, pero lo estimulan. El levonorgestrel es uno de esos, es como el componente, uno de los más viejos que existen, y en realidad tiene un montón de ventajas por otro lado,
pero como efectos adversos puede pasar que haya más granitos, un poco más de retención de líquido, como cierto malestar, o sea, retención de líquido y por ende aumento de peso, no muchos Claro. kilos, pero sí un poco más de aumento de peso. ¿Sí? Bien, bien, Pero por otro lado, bien. estos métodos, lo mismo que tu paciente con el melasma, es válido para una chica con trombofilia. Tratamos de usar Bien, algo que no tenga estrógenos. No quiere decir que no estrógeno. pueda usar anticoncepción hormonal. Bien, perfecto, perfecto. Acá hay alguien que pregunta, ¿qué hay que hacer si sale, me da gracia, qué hay que hacer si salen 3 pelos locos en la barbilla? Me dice, ¿ahí el anticonceptivo nos ayuda? Eh, en general, cuando son 3 pelos locos y sobre todo en la cara, no sé si vos estás de acuerdo conmigo, pero yo trato de ofrecerles la depilación definitiva. Me parece que Sí, con las tecnologías que se han desarrollado hoy es lo mejor que te puede pasar. Y a sí, veces incluso coincido. usamos la depilación definitiva en combinación con otros tratamientos para el hirsutismo, porque no nos alcanza con el tratamiento hormonal solito. No, obvio, no, no, yo en general, incluso, digamos, aparecen muchas veces, viste, manchas, más allá del melasma que hablamos recién, en las zonas donde se depilan y muchas veces es por inflamación, por el uso de métodos, digamos, de cera, de pinza, y bueno, una de las opciones es la depilación láser, pero bueno, a veces digamos, tienen como mucho vello, yo también creo que si son pocos pelos, la verdad que no me iría por esa variante. Ahora, si es un hirsutismo más marcado, es probable que sí, le indiquemos ambas cosas, ¿no? Pero la DEPI sin duda, porque eso la va a ayudar un montón. Bárbaro. Y con respecto al pelo, hablando de pelo, ¿cómo incide el anticonceptivo? A ver, en general sí, por ejemplo, vemos al igual que en el posparto, que cuando muchas mujeres dejan el anticonceptivo, no sé, alrededor del cuarto o quinto mes de haber suspendido el tratamiento, empieza lo que nosotros denominamos un efluvio telógeno, que es una caída difusa de todo el pelo en su fase telógena, por eso se llama telógeno, pero digamos lo que la paciente percibe es una caída importante del pelo en general, ¿no? Digamos, mientras lo está tomando, ¿el anticonceptivo tiene un efecto protector del pelo? ¿Es correcto? De acá te quería, hablando de mitos, ¿no? Viste que está Exacto. el mito de machucar el anticonceptivo Ponerlo en el y shampoo, el ¿viste? shampoo. Tal cual. O sea, ¿qué te dicen? ¿Funciona? Al margen de que lo No, que la teoría me pueda llegar a decir. no, decididamente no. Esto es como, Los es como anticonceptivos, ponerle la aspirina al agua de las flores, ¿viste? Que te dice que dura más. no sé, como soy un queso, ahí me mataste, pero eh, eh, hay El algo para lo anticonceptivo, cual los sí, anticonceptivos sí sirven en cuanto al pelo, y es para lo que llamamos, que vos lo nombraste un poquito por encima, la alopecia androgenética, que es exacto. la bochita acá que se va cayendo el pelo, que tiene que ver justamente con el exceso de testosterona o en realidad con el exceso de actividad de los receptores de testosterona, ¿no? Sí, Entonces, si usamos algo que bloquee ese receptor, probablemente logremos mejores resultados. Igual, justamente la alopecia androgenética es de lo más difícil para tratar en cuanto a efectos del exceso de hormona masculina, ¿no? Es lo que más nos cuesta y lo tratamos de asociar con otras drogas que también tengan su efecto a nivel del receptor y a veces con mesoterapia, siempre ir a lo sí. local. Sí, sí, porque de hecho, bueno, uno de los medicamentos que más usamos en el hombre es el finasteride, que obviamente en la mujer en edad fértil está contraindicado, por eso, y que tiene esa misma acción, digamos, actuar a nivel del receptor de la testosterona para evitar que el pelo se vaya haciendo cortito y finito. Entonces, bueno, básicamente saber eso, si es así
Y bueno, esto de que la gente muchas veces se asusta y yo a veces en el interrogatorio y las mujeres no lo tienen en cuenta haber dejado el anticonceptivo y que esto produce una caída difusa de pelo que en general después va mermando, ¿no? Uno lo ayuda con algunos aminoácidos y todo para que vaya mejorando. Acá me pregunta una paciente, me dice, A perdón, ver, perdón, ¿cómo? ¿te puedo preguntar algo que no tiene nada que ver? Sí, Así aprendo yo no, obvio. también. ¿Se me cae el pelo por la tiroides? Ah, bueno, ese es otro tema, claro, tal cual, eso es típico. Y sí, bueno, está asociado el hipotiroidismo a la caída de pelo, ¿correcto? Sí, pero, Pero, a ver, usando la palabra desmitificar de vuelta, dale. la persona con hipotiroidismo que está adecuadamente sustituida no Ah, tiene por qué tener ningún problema asociado a su hipotiroidismo, ¿sí? perfecto. Siempre les digo lo mismo, al cuerpo no le interesa si la T4 la fabricaste vos o la fabricó el laboratorio, para no nombrar a ninguno. Lo que le importa es que tengas T4 dando vueltas en tu cuerpo, ¿sí? Bien. Así que, nada, no me estoy quedando pelada porque tengo hipotiroidismo, si está adecuadamente tratado. Eso te iba a decir, sí, que primero que lo hayan pesquisado, ¿no? Porque a veces, digamos, nosotros vienen directamente la consulta por caída de pelo y no sé, hace 1 año, 2 años que no se hacen estudios o nunca nadie le pidió un perfil tiroideo. Bueno, es una de las cosas que yo primero solicito entre las causas que pueden estar. Y a veces también pasa que son personas que vienen tratadas con, por ejemplo, levotiroxina, pero hace 1 año o 2 años que no se hacen el control y cuando uno les va a pedir o les digo, bueno, hagan la consulta con la endocrino para controlar esta cuestión, resulta que bueno, hay un desajuste. O sea que eso también es importante que entiendan que es importante el control, ¿no? Porque es una hormona muy lábil, ¿no? La hormona tiroidea es como que se desajusta muchas veces y a veces incluso hasta enganchar la dosis óptima también cuesta, ¿no? Y una vez que encontraste la dosis óptima, lo ideal es hacer un control cada 6 meses, porque a veces el Bien. cuerpo pide más, a veces pide menos, y no depende de que hagamos las cosas bien o mal, es lo que necesita el organismo. Bien, perfecto. Eso es importante resaltarlo, ¿eh? Te hago una pregunta, Judy. Bueno, acá me preguntan, hice tratamiento con Robutan, ¿no? Con isotretinoína 9 meses y luego me dijo el gineco que primero había que bajar la prolactina por el acné. Así me están preguntando acá. Por eso insisto, No, no te agarre de los pelos, por favor, te lo pido. ¿no? Me cae un montón, después tengo que hacer la consulta. Eh, por eso insisto siempre en la importancia del diagnóstico, ¿no? Yo a veces entiendo a los colegas porque viene el paciente como muy ansioso, porque viene con este problema desde hace un montón de tiempo y lo que sea, y tratamos de darle una solución. Siempre todo lo que tratamos de hacer, entiendo que es desde la buena intención, pero a veces por apurarnos metemos la pata. Eh, para poder tratar algo tenemos que hacer un diagnóstico primero. Y para poder decirte, no encontré una causa hormonal, la prolactina la teníamos que pedir antes. Claro, exacto. Claro, es que esto es lo que yo digo siempre. Primero, descartar y pesquisar que no haya ninguna situación hormonal. Recién ahí, una vez que está controlada, pensar en el tratamiento, porque si no, la verdad es que sí. Porque además, como yo le explico a mis pacientes muchas veces, la eficacia de los tratamientos no es la misma si una persona tiene una cuestión hormonal que sabemos que está desencadenando el acné, si no está controlado, que si está todo bajo control. Así que está muy bien, perfecto. Entonces siempre Yo no resaltar creo, eso. yo no creo que solamente, a ver, por una hiperprolactinemia, que lo único que le produciera manifestaciones en la piel, no creo que sea solamente la prolactina el problema. ¿Se entiende lo que digo? La prolactina, cuanto más alta está, más manifestaciones clínicas te va a producir. Y valores altos de prolactina, lo primero que hacen es alterar el ciclo. Entonces, eh, tal vez es una prolactina un poquito elevada como hallazgo casual y no tenía nada que ver con el acné, ¿no? Pero
siempre tratar de estudiarlo antes, Bien, hacer el interrogatorio como corresponde. bien, excelente, perfecto. Bueno, acá me dicen, Yubi, sos una genia, ya lo sabemos, pero te lo voy a decir así en público. Y me preguntan, Bueno, ¿hace mal tomar anticonceptivos durante muchos años seguidos? ¿Hay que dejarlos por un tiempo? no, no existe más el concepto de antaño del descanso. No tiene sentido y de Ah, hecho, mira, primero, que durante los meses que no lo estás tomando te puedes embarazar. sí. Y por otro lado, y esto tomémoslo bastante con pinzas, pero como les dije, el principal cuco de los anticonceptivos es la trombosis. El riesgo más importante de trombosis está cuando recién empezamos con el tratamiento, no con el tratamiento extendido. Entonces, si vos cortás, dejas pasar 6 meses, volvés a arrancar, un poquito aumentamos el riesgo de trombosis otra vez. Ah, Siempre mira. tomado con muchas pinzas, pero eh, no, lo ideal es, si no querés buscar embarazo y si estás contento con este método anticonceptivo, Lo podés seguimos. tomarlo hasta tus 50, 55, agarrándolo. Ah, ¿Sí? mira. Bueno, es bueno saberlo eso. Yo voy aprendiendo también. Acá me ponen, me pasó exactamente eso, ¿no? Por lo del tema de las trombosis. Tengo una malformación venosa que no sabía que tenía y con los anticonceptivos se me despertó. ¿Es posible esto? Sí. A ver, la verdad es que los anticonceptivos se asocian a riesgo de accidente cerebrovascular en un porcentaje muy, 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 muy bajo. No tiene, o sea, no podemos hacerle estudios a todas las mujeres que vayan a recibir anticonceptivos previamente, porque la verdad es que la gran mayoría de las mujeres no van a tener un problema. Entiendo que cuando te toca a vos, sos el 100% y realmente lo lamento mucho, pero nada, Sí, nosotros no es de rutina hacer estudios previos. Claro, exactamente, bien, eh, bien, pero no. bien. Bueno, acá me preguntan, al dejar los anticonceptivos a los 50 años, ¿qué efectos tiene sobre la piel? Y los mismos efectos que va a tener la menopausia misma si a los 50 años dejaste, o sea, ya no estás menstruando, ¿no? Sí, Eh, la falta de estrógenos, básicamente. Todo lo que exacto. se asocia al déficit de estrógenos. La piel se vuelve más seca, pierde un poquito, no, pierde la elasticidad, fabricamos menos colágeno, pero todo esto tiene que ver con algo fisiológico. Yo entiendo que, a ver, lo que cambió me parece en los últimos años, para bien, es que vivimos la mitad de nuestra vida menopáusicas, ¿no? Y que hoy a los 50 años, a propósito, feliz cumpleaños. Ay, gracias. Vamos. A Medio los 50 siglo, no cualquiera, ¿eh? Gracias. somos jóvenes, la realidad es esa, somos jóvenes. Sí, ni Eh, hablar. Entonces, antes teníamos como el concepto de la mujer menopáusica que, bueno, ya era el final de su vida y era la vieja con el batón que lo único que tenía que hacer era levantarse, limpiar, cocinar, irse a dormir. Hoy sabemos que no es nuestra realidad y por eso hay un montón de cosas que nos afectan. Sí, claramente. Nada, tenemos como una disociación entre nuestro cuerpo y nuestra mente. Creo que a todas Sí, las edades, porque yo tengo totalmente. 40 y joven, pero antes el concepto de una mina de 40 era completamente distinto a lo que yo vivo hoy a los 40 años o a lo que vivo, digamos, en mi entorno, ¿no? Como que... No, eh, obvio, no, incluso uno de los temas más, digamos, más complejos es el tema de las relaciones sexuales, ¿no? Por el tema de después de la menopausia, bueno, todo eso, digamos, por ejemplo, ahí estaría indicado un anticonceptivo como para, digamos, para el estrógeno, para mejorar esa situación, si es algo que, porque la verdad que es un tema complicado donde sé que no hay como muchos tratamientos, ¿no? Y bueno, no sé, tal vez ahí puede ser una alternativa. en realidad,
ni, te diría. Bien, a ver. Indicaciones de terapia hormonal en la menopausia, y lo engancho también con una de las preguntas de una de las chicas del principio que preguntaba por la insuficiencia ovárica prematura o falla ovárica prematura, lo que sea, que es cuando tenemos nuestra menopausia antes de los 40 años. Las indicaciones son, bueno, obviamente antes de los 40 sí o sí va a recibir tratamiento mientras no tenga contraindicaciones, pero si no es lo que llamamos síndrome climatérico, que son muchos sofocones. Sí. Y hoy en día para mejorar la masa ósea. Para el tema de lo sexual, tenemos un montón de alternativas que tienen que ver con los tratamientos locales primero. Se pueden usar óvulos de estrógeno, se pueden usar lubricantes, hidratantes y un montón de cosas, pero en general el gran problema no es solamente a nivel local, sino en cuanto a la libido, a las ganas de tener relación. Claro, exacto. Y acá hay una cosa como medio extraña, porque la realidad es que a nivel cerebral, quien actúa es la testosterona, ¿sí? Y lo que falla, o sea, lo que decae grosso en la menopausia, es sobre todo los estrógenos, no tanto la testosterona. Exacto, los estrógenos, tal cual. La principal declinación de la testosterona se da alrededor de los 25-30 años, que si ustedes piensan, en realidad a esa edad estamos en nuestra plenitud sexual, ¿no? Como que el cerebro ni se enteró de que cayó la testosterona. Total. Cada vez le estamos dando más bolilla a todos los tratamientos que no son hormonales para el tema de la disfunción sexual del climaterio. Bien. Funciona muchísimo todo lo que son las terapias cognitivo-conductuales, con sexólogos, con psicólogos, la terapia de pareja. Un reclamo muy común es que a veces les digo que vengan con el marido porque el hombre se enoja porque piensan que no quiere tener relaciones con él. No quieren, claro, exacto. Y también es cierto que a los 50 años los varones sexualmente son muy activos, sobre todo o sea, en esta época. Entonces hay como una disparidad importante. Ante la desesperación hemos llegado a pensar en el chip sexual, que tiene estrógenos, progesterona, testosterona, le meten de todo. Antes de que me pregunten, no está regulado por las entidades regulatorias ni acá, y no está aprobado tampoco en Estados Unidos, salvo uno en particular que acá no llega. Así que el gran problema de eso es que se usan igual, pero como no está regulado, no sabemos cuánto tiene, ni de estrógenos, ni de testosterona. Entonces, son más los riesgos que los potenciales beneficios, sinceramente. Porque tenemos que cuidar la salud en general, salud cardiovascular, salud de la mama, un montón de cosas que el exceso de testosterona o de estrógenos puede ser muy dañina a los 50, 55, 60 años. Bien, bárbaro. Bueno, te hago un par de preguntas más y vamos terminando, más que nada porque van a terminar. La gente se va a querer ir a comer, pero te digo, podemos estar charlando horas, porque van a quedar un montón de preguntas por hacer, así que lo vamos a repetir, Me dicen si el hiperandrogenismo tratado con anticonceptivos se puede revertir. En realidad depende de la causa del hiperandrogenismo. O sea, lo que vamos a revertir son las manifestaciones clínicas. Pero si tenés un síndrome de ovario poliquístico, que es lo más común, no lo vamos a curar, lo vamos a tratar. Si tenés una hiperplasia suprarrenal congénita, no la vamos a curar, la vamos a tratar. Perfecto. Sí, o bueno, nada, cualquier otra causa como mucho más extraña. Claro, tal cual. Por eso, en realidad no es que vamos a curar las cosas, y eso es importante siempre decirlo en todos los aspectos, y más en lo que tiene que ver en lo endocrinológico. No es que se curan las cosas, pero se pueden controlar, por supuesto, ¿no? Así que bueno, perfecto. Bueno, Judy, ¿a vos te quedó alguna? Hay un montón de preguntas, te digo, vamos a volver a repetirlo porque quedaron un montón de cosas pendientes. No sé si a vos te quedó alguna cosa que tengas ganas de aclarar.
a los que nos están viendo. Más que nada, digamos esto, recalcar el tema del miedo al anticonceptivo, que obviamente como todo tiene que estar controlado y digamos con una indicación correcta, no es que uno va, se compra lo que venga y así que bueno, básicamente me parece eso, ¿no? Esto y siempre hacer un diagnóstico adecuado antes de arrancar con el anticonceptivo en la medida de lo posible, por favor. ¿Sí? Perfecto, perfecto, Porque buenísimo. siempre con el anticonceptivo vamos a tapar el síntoma. Mi miedo siempre es, como les decía antes, que esto que nos lleva a la consulta con dermatología o que nos lleva a la consulta con ginecología no sea la punta del iceberg. O sea, tratar de encontrar todo lo que viene abajo, que uno no se da cuenta, porque para eso estamos los médicos, para interrogar y para tratar de encontrar qué es lo que hay detrás de lo que vos me venís a mostrar. Sí, exacto, la sospecha, ¿no? Como yo digo, ¿cuántos pacientes que vinieron por caída de pelo y resulta que tenían un hipotiroidismo que nunca nadie se los había diagnosticado y que les cambia la vida? Porque la realidad es que obviamente un trastorno de tiroides no es solamente una caída de pelo, es muchísimas otras cosas. Entonces me parece eso importante, siempre concurrir al médico, que nosotros, digamos, tenemos como una visión holística, generalizada, y que podemos ver más allá de eso que a lo mejor parece una cosita y que nos lleva a sospechar un montón de otras cosas. Así que, bueno, te agradezco muchísimo, Judith, de verdad. No sabes la cantidad de preguntas que quedaron por hacer. Bueno, Agradecemos. Sí, no, vamos a hacer otra y vamos a seguir hablando porque te digo la verdad, yo aprendo también un montón. Así que, bueno, les agradecemos a todos los que participaron hoy de este vivo. Y bueno, y cualquier duda, tanto Judith como yo podemos contestar por mensaje directo, por privado, cualquier cosa que haya surgido que no terminamos de responder. bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación y gracias a todos los que se estuvieron conectando y los que lo van a ver después, porque esto siempre es así, es un horario medio la hora de las brujas. Tal cual. Bueno, gracias, Judy. Nos estamos viendo de nuevo y seguimos hablando. Gracias a Saludos. todos, ¿eh? Chao, chao. Gracias. Chao.